Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, encantados nuevamente de estar con ustedes. Continuamos con esta serie de programas dedicados a las empresas familiares. Hoy vamos a conversar con Fernando Jiménez, propietario y gerente de la empresa Chemical. Es una empresa que se dedica a la fabricación de productos químicos especializados y pues de esta empresa nos gustan muchas cosas y hoy vamos a hablar de un tema específico que es cómo ellos lograron hacer la sucesión, el pase generacional del papá y la mamá de Fernando, que fueron los fundadores originales, ahora Fernando la segunda generación. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso. Encantados de tenerte acá, Fernando. Muchas gracias por el tiempo y bueno, vamos a conversar. Y Eric, encantado también de que podamos estar otra vez con toda la gente que nos sigue. Sí, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, particularmente Fernando fue compañero mío en el colegio, entonces nos conocemos de hace bastante. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. La pregunta de arranque que quisiéramos plantearte es que nos hables un poquito de vos, de tu empresa y de tu familia, un poquito para conocer el grupo familiar y empresarial, Fernando. Claro, Juan Carlos, Eric, muchísimas gracias. Yo soy el agradecido de poder estar compartiendo aquí un rato con ustedes en el programa. Bueno, para entrar en materia, tengo 47 años, soy químico, más adelante también estudié administración y tengo ya 24 años, ahora me puse a sacar cuentas, nunca lo había hecho, de estar en la empresa familiar, en Chemical. Hace ya más de una década que asumí el rol de liderar la empresa y bueno, ha sido toda una década de muchísimos aprendizajes, especialmente la última. Vengo de una familia pequeña, somos solo, mi hermana y yo, somos solo 2 hijos. Y actualmente también formé una familia con un solo hijo, se llama Arturo, mi esposa se llama Ana Isabel, y, y bueno, esa es como un poco mi situación actual. De la empresa, lo que me gustaría comentar, me gustaría empezar con el propósito de la empresa, porque es una forma menos convencional de hacerlo. El propósito nuestro en Chemical es proteger la salud, la higiene y el bienestar de las personas. Lo hacemos por medio de productos y servicios especializados en higiene, en limpieza y atendemos principalmente 3 segmentos de mercado. El más importante para nosotros en términos de negocio es el de los productos para plantas que procesan alimentos y bebidas, productos de limpieza especializados. Tenemos otro mercado que es el que llamamos nosotros institucional. Entonces también son ese mismo tipo de productos, solo que enfocados en la industria de la hospitalidad. Llámense hoteles, restaurantes, lavanderías, servicios de alimentación al público en general. Y hay una tercera línea de productos dentro de ese marco, que son productos para higiene pecuaria, granjas lecheras específicamente. Y esa línea tiene un significado especial, sentimental para nosotros, porque fue donde la empresa empezó hace 30 años ya, donde empezaron mis papás, los 2 juntos, a desarrollar el negocio. Entonces, ese es como un marco general con el que podríamos arrancar. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Y el tema que nos ocupa hoy es el de la sucesión y esa transición generacional. ¿Cómo y desde cuándo tus padres te vincularon con el negocio? Bueno, eso es toda una historia. Cuando yo estaba estudiando química, pues parecía que había un calce perfecto, ¿cierto? La empresa familiar era una empresa que fabricaba productos químicos, yo estaba formándome en la Universidad de Costa Rica en química. Sin embargo, mis planes no eran esos. En aquel momento, probablemente yo aspiraba o mis sueños eran
ir a estudiar al exterior y probablemente quería dedicarme a ser investigador o alguna cosa por el estilo. Sin embargo, en aquel momento, mi papá tenía en otra empresa diferente, tenía un socio que era químico y él me ofreció desarrollar, era un proyecto con extractos de plantas, era un proyecto muy interesante, sobre todo para alguien que esté estudiando química, que le apasiona en ese momento toda la parte de investigación que podía haber en eso. Entonces yo me empecé a involucrar en la empresa con miras a formar parte de ese proyecto. Curiosamente el proyecto nunca se materializó. Este socio, mi papá en esta empresa, pues se separaron y él siguió pues con esa empresa. Y yo me quedo entonces de pronto metido en el día a día de la empresa familiar y eso significaba pues que hacía diferentes tareas. Como les dije, la empresa empieza en el mercado de granjas lecheras, los productos que se usan para lavar los equipos de ordeño y algunos productos de tipo veterinario. Y cuando yo empiezo a ver eso, y bueno, yo ya conocía mucho las fincas porque era lo que mi papá me llevaba a trabajar con él cuando yo estaba en las vacaciones del colegio, era un tema afín para mí. Yo empiezo a descubrir que hay otras industrias, la industria que procesa lácteos, que los industrializa, donde usan productos muy similares, donde las necesidades de higiene y limpieza son muy parecidas a las de una finca lechera, solo que a mayor escala. Entonces yo me hago la pregunta de si yo podría desarrollar, con lo que había aprendido en mi carrera de química, si podría desarrollar productos específicos para esa industria. Y me propuse hacerlo y al fin y al cabo, pues después de muchos aprendizajes, lo fui logrando. Créanme que al inicio, con las primeras veces que fui al campo a hacer pruebas con lo que yo había desarrollado en el laboratorio, probablemente el que tenía más miedo y más incertidumbre era yo mismo, porque no sabía si iban a funcionar las mezclas. Y al final sí funcionaron, y funcionaron mejor que los competidores que habían, y funcionaron mejor que incluso que los de empresas transnacionales. Entonces comencé a coger confianza, me di cuenta que había un nicho de mercado interesantísimo en términos de tamaño, de escala para la empresa, y empiezo entonces a desarrollar una cartera más amplia de productos, empiezo a visitar más plantas que procesan alimentos, ya no solo lácteos, empiezo a abrirme a otros tipos de plantas, por ejemplo, que procesan productos cárnicos o bebidas, y se empieza entonces a expandir el horizonte y empieza la empresa a crecer en esa dirección. Entonces, creo que por ahí andan los orígenes de mi vínculo con la empresa. Ya después vienen otras etapas de las que podemos hablar después. Muy bien. ¿Cómo fue ese proceso, Fernando? Nos comentaste que estudiaste negocios, posteriormente a estudiar química. Contanos un poquito cómo fue ese proceso personal de irse preparando para asumir el negocio y cómo se fue preparando la empresa también para ese proceso de transición, ¿verdad? Vieras que fue un proceso quizás no intencional. No, en aquellos momentos, probablemente finales de los 90s, inicios del siglo XXI, no hay un plan como de que en tanto tiempo yo iba a asumir el rol de dirigir la empresa, y creo que es lo que le pasa a muchas empresas familiares, ¿verdad? Tal vez no tienen un plan de largo plazo, uno está centrado en la operación, no sé, leche y pan. Arroz y frijoles, digo yo. Arroz y frijoles, sí. Entonces, no hubo un proceso tan, digamos, diseñado, intencional para que yo me fuera preparando. Sin embargo, yo sí tengo, y ya es una característica mía, el gusto por aprender, por investigar. Entonces,
pues fui adquiriendo algunas herramientas de administración para poder plantear los negocios dentro de la empresa. Y unos años después decidí ingresar en una maestría, un MBA, para, digamos, completar o ampliar esos conocimientos y también tener cierta formalidad en lo que estaba aprendiendo. Entonces, bueno, eso me dio la oportunidad de sumergirme en el tema de finanzas, que al final fue en el ramo en que me especialicé, banca y finanzas, y conocer de otras áreas y de recursos humanos y de operaciones. En fin, me dio un horizonte mucho más amplio, me dio una visión diferente, un poco más integral, más completa de lo que se ocupaba para desarrollar un negocio. Créanme que en química eso no lo aprende. Química es una carrera científica, es una carrera muy enfocada en la academia, en la investigación y muy poco en las cosas aplicadas. Quizás haya uno o dos cursos que se enfocan en eso. Entonces yo salí con muchas ganas, pero con poco conocimiento y cero experiencia. Entonces, a pesar de que me puse a estudiar y que leo docenas de libros por año y que llevé la maestría, probablemente han sido las experiencias las que me han ido dando las herramientas necesarias para poder tomar decisiones y para poder dirigir la empresa. Así que ha sido una mezcla y fue un proceso no ordenado, no intencional, sino que dependió mucho pues, de mi avidez, de esa sed de conocimiento y de irme formando yo mismo. Y Fernando, dentro de ese proceso que no fue tan planificado como decís, ¿qué tan sencillo o qué tan complicada fue esa transición asumiendo vos el puesto y tu papá saliendo del mismo? Bueno, creo que hubo muchos de los elementos que pasan en las empresas familiares, que siempre hay esa tendencia a que haya roces entre las generaciones, porque cada generación tiene un punto de vista diferente de la vida. Entonces eso nos pasó, igual que creo que pasa en muchas empresas familiares. Yo tenía una forma de ver las cosas, yo quería enfocarme mucho en el negocio de las plantas de alimentos, porque yo veía que había muchísimo potencial. Mi papá, por otro lado, estaba manejando el negocio de la parte de lecherías. Entonces, él tenía su forma de ver las cosas dentro del negocio de lecherías, yo tenía una forma diferente y empezamos a chocar. Y empezamos a chocar porque en las cosas más simples, más prácticas, teníamos enfoques diferentes. Entonces, sí, hubo discusiones, hubo diferencias de criterio. Sin embargo, creo que mi papá tuvo mucha sabiduría e infinita paciencia conmigo, porque uno viene jovencillo, saliendo de la U, trae muchas ideas, uno se quiere comer el mundo. Y mi papá ya tenía años de estar en esto, estar en negocios, y también pues conocía cómo funcionaba el mundo. Entonces, probablemente él me daba una dosis de realidad, de los sueños que yo tenía, y ahí era donde venían los choques. También yo tenía una visión de la empresa, algo más corporativo, tratar de crear una marca, de posicionarla, y él venía más de una empresa unipersonal, o bueno, en realidad eran mi mamá y mi papá los que fundaron la empresa y los que trabajaban juntos y se apoyaban. Entonces, una empresa familiar muy pequeña, constituida solo por los esposos. Entonces, bueno, esas diferencias se manifestaban en esas discusiones. De alguna u otra forma, cada uno encontró su campo de acción. Yo en la parte industrial, en la parte de la línea lechera, y de esa forma como que pusimos tal vez un límite para discutir, para pelear menos. ¿Sí? Años después fue que, bueno, mi papá también se empieza a apartar un poco de la empresa
Y la razón fue que el negocio de lecherías pues no estaba creciendo tanto, y el negocio de la parte industrial sí estaba creciendo muy rápidamente. Prácticamente creció un 50, un 100% cada año. Entonces eso empezó a consumir pues, los recursos de la empresa, comenzó a generar mucho más ingresos, comenzó a hacerse el grueso del negocio, y era lo que yo me estaba encargando. Entonces mi papá se empieza un poco también a apartar, y, y todo eso generó que quedaran heridas. Se generaron heridas. eh, y entonces es cuando buscamos ayuda de una empresa de consultoría en empresas familiares. ¿Por qué? Porque quizás todos estos roces vienen a resquebrajar, vienen a afectar la parte del vínculo, de lo afectivo dentro de la familia. Y eso es una de las cosas que pasa en las empresas familiares, ¿verdad? Se mezclan tres elementos que de una forma u otra no son compatibles. El negocio, el patrimonio y la familia. Y cada uno tiene reglas diferentes. Entonces ocupábamos poner orden, y mis papás con mucha sabiduría y anticipando que esas diferencias que ya habían surgido pudieran luego separar, causar una ruptura mayor en la familia. Ellos tuvieron la iniciativa de buscar este acompañamiento, y es cuando empezamos a trabajar con ellos, y ellos, los consultores, de forma pues muy correcta, muy astuta, lo primero que hacen es buscar sanar las relaciones afectivas, las relaciones familiares, y darle la importancia mayor sobre todas las otras cosas. Entonces fue un espacio de varios meses difícil para todos, porque había que abrir el corazón, había que sacar los resentimientos que se habían venido creando, eh, y volver a mostrarnos afecto, volver a poner en primer lugar la familia, para después poder, eh, hacer bien la parte empresa y la parte patrimonio. Entonces, bueno, nos tomó tiempo, nos tomó varios años. Al final el proceso culmina con muchos aprendizajes, con las relaciones eh, mayoritariamente restauradas, y también con un protocolo familiar, donde habíamos nosotros mismos establecido las reglas para manejar esos tres círculos, ¿verdad? El patrimonio, la familia y el negocio. Y con el compromiso de todos, mi hermana, mis papás y yo, de respetar, de honrar los acuerdos que habíamos hecho ahí. Entonces eso fue como la, la cereza en el pastel. Después de haber pasado por ese proceso, que fue doloroso, fue largo, poder pues llegar a cristalizarlo en este protocolo. Así que a partir de ahí, pues nos dio mucho más orden, y, y la transición, yo no les podría decir que fue algo que a partir de hoy usted es el gerente o va a dirigir. Fue gradual. O sea, no hubo un evento puntual que marcara un antes y un después. Fue algo gradual que se fue dando, eh, y duró varios años. Yo podría decir que fue en 2011 quizás donde es más marcada esa transición, en donde mis papás buscan ya el retiro, al menos de la actividad diaria de la empresa, porque nunca se han apartado del todo. Ellos siempre colaboran en muchas cosas, y les gusta mantenerse activos en algunas cosas. Y que yo asumo un rol pues más de liderazgo, y un poco más solo ya encargarme de la empresa. Súper. Mira, de este proceso y de este proceso con los consultores y el trabajo que hicieron, ¿qué elementos de gobierno implementaron? Que me comentabas antes de que arrancáramos que se ven en junta directiva, pero no sé si nos comentas un poco a nivel de gobierno, ¿qué establecieron? Mira, en un inicio establecimos pues todo lo que dictan las buenas prácticas en el tema,
Entonces fundamos el consejo familiar, junta directiva, y trajimos personas externas a la junta directiva, y nos acompañaron también los consultores del proceso de familiar, porque también constituir una junta directiva externa es un reto, es traer gente con una visión diferente, de fuera, a un núcleo, a un grupito, en donde hemos tomado las decisiones quizás con otros criterios. Entonces viene todo ese acoplamiento de los dos pensamientos, y estuvimos unos años bajo esa modalidad. Más adelante, por varias razones, decidimos dejar la junta directiva interna, el consejo familiar. Lo que pasa es que como son los mismos miembros, cuesta un poco a veces distinguir entre uno y otro. Y también tenemos algo que hemos respetado todos los años, y es una reunión familiar, como un consejo familiar extendido, en donde no solo participamos el núcleo familiar, mi hermana, mis papás y yo, sino que también invitamos a los cónyuges, y participa mi hijo, y vemos los resultados anuales de la empresa, y hablamos un poco de qué viene, qué estamos haciendo, qué estamos planteando a futuro, de forma que todos nos sintamos involucrados, de que todos conozcan, aunque sea en una escala macro, lo que está ocurriendo, porque al fin y al cabo sigue siendo una empresa familiar, y siguen estando esos tres círculos en conjunción, ¿verdad? Súper, muy bien. Y Fernando, en esta nueva etapa, ¿qué rol tienen ahora tu papá y tu mamá? Nos decías, bueno, está en este consejo, la junta, pero también nos decían que a ellos les gusta seguir involucrados y participando en algunas acciones. Específicamente, ¿qué rol tienen ellos ahora en la empresa? Ellos participan en diferentes trámites. Generalmente están también haciendo una serie de trámites, gestiones bancarias, transacciones bancarias. Les gusta mantenerse activos de esa forma. También, bueno, son mis consejeros. Cuando yo necesito un consejo de peso sobre un tema relevante, siempre recurro a ellos, porque siempre me van a dar una visión con más sabiduría la que yo tengo, una visión desde la experiencia, una visión, creo que también basada en principios y valores, los valores de la familia. Entonces creo que ese es su rol más importante, definitivamente, el fungir como esos consejeros, como ese apoyo. Y realmente me han dado muchísimo apoyo en todas las decisiones y en todo lo que yo he ido planteando en los últimos años, en cuál debería ser la dirección de la empresa. Súper. Ya para cerrar, Fernando, y esta es una pregunta que típicamente le hacemos a nuestros invitados, y es acorde al nombre del canal. Si se lo hubieran dicho antes, ¿qué hubiera hecho distinto? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, y ya veo por qué llamaron así el canal. Porque es imposible saber qué habría pasado si no hubiera hecho las cosas diferentes. Algo que habría sido definitivamente habría sido muy importante para la familia y para mí, es que hubiéramos hecho el proceso de acompañamiento para el protocolo familiar mucho antes. Quizás no estábamos preparados, nunca lo sabré, pero el que a uno le ordenen las ideas en referencia a esto, te da un marco de trabajo diferente, te da una visión diferente. Entonces, creo yo que eso habría resguardado más las relaciones familiares, afectivas. No habríamos pasado por muchas cosas. Creo que también nos habría permitido tomar algunas decisiones diferentes o más tempranamente, que a la larga se tomaron. Entonces, yo creo que si yo tuviera que echar para atrás, eso es lo que cambiaría. Habríamos buscado ese acompañamiento más tempranamente y no esperar a los balazos. Uh-huh.
Bueno, buenísimo. Fernando, mira, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto hablar con vos. Realmente, tal vez comentar que Juan Carlos y Fernando han estado conversando mucho porque Juan Carlos publicó un reciente libro que hablaremos de él pronto, que es sobre innovación, y Fernando aparece en uno de sus capítulos contando cómo ha hecho estos procesos de innovación. Y entonces al final luego nos enteramos todos de que nos conocíamos y reactivamos el vínculo. Fernando, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio y por compartir esta parte tan privada que es de una familia empresaria, ¿verdad? No sé, Juan Carlos y Fernando, si quieren hacer unas palabras de cierre. No, pues un placer, de verdad, encantado de volvernos a ver, Eric. Tenemos años de no conversar. Con Juan Carlos sí converso mucho más a menudo y estoy realmente muy agradecido. Y yo le decía hace unos días que también me ha inspirado el hecho de que él haya escrito y publicado este libro. Así que cuando gusten y estoy a la orden. Muchísimas gracias. Pues de mi parte igual agradecerte, Fernando, como decía Eric, por compartirnos esta experiencia que es personal de tu familia. Y decía al inicio que nosotros admiramos a Chemical por varias razones, ¿verdad? Una es esta transición, la otra es por todo el proceso de innovación que quizá en alguna otra entrevista podamos conversarlo. Entonces, pues agradecerte el tiempo, agradecerles a todas las personas que nos han visto y recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos con el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Esperamos que esta serie de programas de empresas familiares los inspire, les ayude a mejorar sus empresas y que sea beneficio para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao.